Y en esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de la actriz Marina Vera, quien viene a hablarnos e invitarlos a los cuentos eróticos africanos. ¿Cómo estás, Marina? Bienvenida. Muy bien, muy desvelada y muy contenta de estar con ustedes. Ayer dieron función y hoy muy temprano estás aquí con nosotros. Sí. Qué gusto. Oye, a ver, cuéntanos sobre los cuentos eróticos africanos. Bueno, los cuentos eróticos africanos es un proyecto maravilloso. Estrenamos en el 2008. Es una obra que comenzó en Colombia con una actriz que estaba allá. La actriz se viene a vivir a México y pide todos los derechos, permiso y todo, y la empezamos a montar 2007, estrenamos en el 2008. Y desde entonces, cada cierto tiempo tenemos temporada, nos va maravilloso porque conecta con el público divino, porque habla del gozo, de la sensualidad, del erotismo, y la gente nos sigue acompañando. ¿Qué es ir explorando el cuerpo, el alma, la mente? ¿Cómo? A ver, cuéntanos, ¿cómo nos va llevando como para poder también ir sacando esa parte de nosotros? Pues bueno, está bonita la pregunta porque en realidad es un todo. O sea, es todo. Está el cuerpo con las necesidades del alma, con el gozo del que te hablo. Finalmente son unos textos africanos, ¿no? Que el antropólogo Leo Frobenius escucha en África. Un alemán con educación alemana descubre el África y entre los muchos estudios que hizo se pone a escribir las historias que le cuentan, que le bailan, y hace un libro que se llama El Decamerón Negro. Y a partir de este libro es que tenemos esta obra, se seleccionan 3 historias. Y entonces con esta mentalidad africana es que nos presentamos sin ningún tapujo judeocristiano, donde ponemos que el cuerpo no es pecado, sino que hay que hacerle caso. Eso. Oye, ¿y cómo nos va llevando esta historia? ¿De qué manera nos va conduciendo? A ver, de ese hilo conductor, porque poco a poco, como para ir despertando y sacando los sentimientos a flor de piel, porque no es fácil tampoco muchas veces exactamente retratarte de esta manera, porque pues hay mucho pudor, de repente esa moralina que no nos deja vivir ni ser. Y a ver, cuéntame. Fíjate que son 3 historias y las 3 son en tonos diferentes. La primera es la leyenda del Amazonas, que habla del primer hombre y la primera mujer de acuerdo a un pueblo africano. Obviamente no es el primer hombre y la primera mujer católicos ni cristianos. Entonces, ¿cómo se les ocurre estar poblando el mundo? Mira, ¿qué tal? Y ahí viene un poco de historia africana, ¿no? Después viene Nsani, un hombre con un oficio muy particular. Y Nsani desarrolla este oficio por el que uno puede sonreír porque él se dedica a dar placer a las mujeres. Ese es su oficio. Mira. Es para lo que estudia y es en lo que se desarrolla en la vida. Es sacrificado, ¿eh? Es sacrificado y bueno, las mujeres con las que se encuentra lo agradecen profundamente. Ah, no, sí lo queremos. ¿No? Y es la historia de cómo él va de aldea en aldea. Y finalmente el tercer cuento es Las hijas del juez, que es de un trabajador que llega a la casa de un juez a pedir trabajo, se queda y las hijas del juez lo ponen a prueba con diferentes apuestas. Y él las gana, pero con trampas. Muchas trampas. La gente tiene que ir a descubrir dónde se están presentando y qué días los cuentos eróticos africanos. Pues estamos 2 martes más, los martes de septiembre a las 9:30 de la noche en Teatro Bar El Vicio. Es un lugar harto conocido. Está en Madrid 13, en Coyoacán, casi esquina Centenario. Y bueno, pues eso, El Vicio tiene una tradición cabaretera ancestral. Y si lo buscan en Facebook o en Twitter, lo van a encontrar. Pues muchísimas gracias, Marina Vera, te agradezco en el alma, actriz de los cuentos eróticos africanos en El Vicio, para que ustedes puedan ir a verlo. Y, bueno,